Bueno, tenemos esta noche porque lo estamos grabando el día anterior, esto es un directo en diferido. Tenemos a Alejandro y a Fernando, los radiointervencionistas de Alta Alcurnia, de Sevilla y Córdoba. Lo que haremos será, hemos preparado unas cuantas preguntillas que le iremos formulando, iremos primero a Fernando y luego a Alejandro, iremos alternando y tendrán derecho a contrarréplica. O sea que, y completamente abiertos a que discutáis entre vosotros. Yo creo que podemos empezar con la primera pregunta, Mariano. Bueno, hola, buenas noches a todos. Y la primera pregunta con Vine era si, si realizan recanalización de oclusiones crónicas de la carótida interna, en el caso que sea sintomática, si prefieren tratar el otro lado y ver si compensa por un polígono completo y si hacen recanalización de carótidas crónicas, ¿cómo lo hacen, digamos? Me toca a mí, ¿no? Venga, Fernando, tú primero. Mira, pues nosotros en principio no hacemos la recanalización de obstrucciones crónicas. Realmente yo creo que son pocos casos los que en casos crónicos se produzca una insuficiencia hemodinámica suficientemente importante. La mayoría de las veces se suele compensar quitándole a agentes antihipertensivos. Entonces nosotros, cuando no se puede hacer, pues lo de siempre, colocas el introductor, intentar meter una guía del 35, lo recanalizas, haces un tracto y después ya metes el stent. Normalmente tienes que predilatar, claro, después colocas el stent y después colocamos la postdilatación. Pero muy pocos casos. Yo el último que recuerdo es en vertebral y tiene que ser que con todas las medidas clínicas, medidas de, ¿cómo te lo diría yo? Medidas clásicas que se pueden realizar, subir la tensión arterial lo máximo posible, eso siga fallando. No me fío mucho de la perfusión en ese sentido e intento evitarlo en lo posible. Normalmente, si la persona no está en un cuadro agudo, suele tolerarlo. No sé lo que piensa Alejandro. Bueno, yo creo que primero habrá que definir qué es lo que es una oclusión crónica en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que llevar una oclusión para considerarla crónica, ¿no? Porque no sé si eso es un mes, 2 meses o es más larga evolución, ¿no? Yo las oclusiones crónicas que he hecho pocas, las que he hecho fijándome en cómo lo hacen los hemodinamistas, ¿no? Es decir, los hemodinamistas tienen una guía que según el peso que tienen en la punta, pues tienen más uso para recanalizaciones más groseras. La usa alguna vez para recanalizar, por ejemplo, senos transversos, alguna oclusión crónica, pero en líneas generales yo creo que primero tendremos que ponernos de acuerdo que es una oclusión crónica en el tiempo, porque nosotros vemos de vez en cuando oclusiones crónicas con embolismos a cerebrales medias que hay que recanalizar la oclusión crónica porque hay que sacar la oclusión. Es decir, yo creo que lo primero que hay que definir que hay veces que esas oclusiones crónicas son embolígenas, ¿no? Sí, y acaban haciendo esos pacientes embolismos a cerebral media y en el contexto en el que estamos hoy en día de los ictus agudos, nosotros en ocasiones hemos tenido que recanalizar oclusiones crónicas que llevaban a lo mejor un mes, 2 meses y que han hecho un embolismo a la cerebral media. Y entonces, en esos casos normalmente lo que hacemos es pasamos la oclusión, nos olvidamos normalmente de esa oclusión que lleva mucho tiempo y que lo que tendrá es una carga de trombo alto y lo que hacemos es una extracción del trombo en la cerebral media, ¿no? Pero de forma general yo estoy con Fernando, yo creo que las oclusiones crónicas, que por ejemplo los hemodinamistas lo han hecho y lo han instaurado como un tratamiento más y están haciendo recanalizaciones de oclusiones crónicas desde hace ya unos cuantos años y si uno se asoma a esa ventana pues aprende. Nosotros tenemos ciertas desventajas en ese sentido, ¿no? Porque al final el problema de la recanalización crónica es que tú desconoces cuál es la carga de trombo que tiene esa carótida interna y que desconoce si es una arteria que se ha vuelto ya, digamos, muy adelgazada y no va a responder a los tratamientos, ¿no? En cuanto a si tiene significación hemodinámica, yo creo que unas veces pueden tener significación hemodinámica y otra cosa que yo creo que también hay que tener presente que las oclusiones crónicas son embolígenas de vez en cuando, ¿no? Y pueden dar cuadros embólicos a nivel intracraneal y también hay que tenerlo presente.
Yo soy partidario de entrada de con una oclusión crónica y una estenosis del 40 al 50% tratarla contralateral. Es decir, siempre y cuando uno demuestre que tenga polígono, porque si no tiene polígono no sirve para nada. Que tenga polígono o inclusive en ocasiones hemos dilatado carótidas externas porque tienen inversión del circuito periorbitario, ¿no? Y se pueden dilatar una carótida externa porque tú veas que tenga circuito periorbitario o porque tenga circulación colateral piliar suficiente desde una ACA de un lado que le dé a la cerebral media contralateral. Pero eso depende de lo que uno se encuentra a nivel de polígono. De entrada, nosotros las oclusiones crónicas de por sí no lo tratamos de forma programada, no existe tratamiento programado para una oclusión crónica, la hemos tratado ocasionalmente en el contexto de ictus agudo y cuando son programadas intentamos resolver, describir, yo creo que tiene importancia cuál es la vasorreactividad que tiene esa cerebral media, cuál es la composición de polígono que tenga y las posibles compensaciones y según eso tomar una decisión. Pero vamos, yo estoy también de acuerdo con Fernando, que muchas veces son pacientes que quitándole el antihipertensivo y dejándolo con una tensión más elevada de 20-30 milímetros de mercurio de la que tenga, probablemente si está siendo hemodinámico o lean shaking, que es otra cosa que se ve de vez en cuando en estos tipos de pacientes, pues acaban resolviéndose. Entonces, por ejemplo, en un paciente, o sea, aprovechando estas oclusiones crónicas y del tratamiento endovascular agudo del ictus, en un paciente con un tándem, ¿irías primero a abrir arriba y te plantearías mucho, es que sabiendo que a lo mejor tiene una oclusión, o sea, perdón, una estenosis? En ese contexto, yo oclusiones de carótida interna que haya visto de a lo mejor de un mes o 2 meses, con un stent colocado, normalmente son programados de stenting colocado que vienen y que te encuentras que el stent se lo han encontrado ocluido al mes y que a los 2 meses aparece con una cerebral media. Es decir, yo creo que ese es el primer contexto. Yo no intento recanalizar la arteria carótida interna, yo lo que tengo que hacer es abrir arriba, es decir, lo que tengo que pasar. Y pasar probablemente lo que dice Fernando, o lo pasas con una guía de 0,35 terumo para que te permita el paso, porque al final son, en el contexto de esas recanalizaciones, son recanalizaciones que a los pacientes le producen un cuadro por disrupción de fibra simpática de la pared, se ponen muy sudorosos, se ponen en un contexto clínico que no es el habitual que estamos acostumbrados. Y yo por lo menos habremos hecho 4 o 5 así en recanalizaciones de oclusiones crónicas de más de un mes de tiempo de programado de ese stenting. Yo si saco arriba, lo que hago, pincho la contralateral, compruebo por polígono que tenga comunicante anterior y posterior y si tiene buena compensación por polígono, apaga y vámonos. Es decir, porque me parece mucho más riesgoso en ese contexto recanalizar toda la arteria, porque eso no va a salir, esa arteria no se va a recanalizar ni con un stent Triever ni haciendo aspiración, la tienes que recanalizar a base de prótesis. Tienes que ir poniendo y reconstruyendo la arteria de abajo a arriba, de arriba a abajo, y tienes que reconstruirla, ¿no? Y reconstruirla a base de prótesis que sean balón expandible o que después, si pones un auto expandible, lo tienes que estar dilatando con el balón, ¿no? Y en ese contexto me parece que es mucho más complejo y más posible, me parece más plausible tener una complicación que después, en el momento que hagas otro embolismo de una cerebral media, pasar por ahí va a ser bastante más complejo. Ok. Y entonces, el mecanismo con una oclusión crónica, oclusión crónica que la hemos visto por angiotac, ¿no? Que no sabemos el tiempo. Y llega, a lo mejor no con una cerebral media, pero sí con unas lesiones no frontera, ¿no? Con lesiones embolígenas en ese hemisferio. ¿Creéis que esa carótida en algún momento se recanaliza y suelta émbolos o que esos émbolos vienen por las compensaciones? ¿Cuál creéis que es el mecanismo en ese tipo de casos, ¿no? Que también habías comentado, ¿no, Alejandro, que habéis visto? Fernando, ¿tú o yo? Vamos, nosotros que teníamos José Ramón González Marco, la tesis suya fue sobre cuáles son la evolución de 250 enfermos con oclusiones crónicas. Te estoy hablando de una tesis que la elaboró al final de los años 90, 2000, ¿no? Es decir, donde ellos estaban acostumbrados a manejar las oclusiones crónicas y se asumía que una oclusión crónica no iba a ser sintomática y te encontrabas que un 20, un 25% de las oclusiones crónicas tenían embolismo, ¿no? Y no es infrecuente inclusive, es decir, se supone que los embolismos pueden venir por polígono y todo lo demás, pero esa misma carótida es embolismo.
Sí, y esa misma carótida, si tiene inversión de circuito periorbitario y tiene una cola de trombo, puede en un momento, no tiene ni recanalizarse para que haga un embolismo distal, esa carótida, me parece a mí, por lo menos la impresión que yo tengo. ¿Tú, Fernando? Yo creo que, bueno, es verdad que de vez en cuando se ven oclusiones que se recanalizan por sí solas, pero no suele ser cuando las has puesto en stent, sino porque en el proceso en agudo las has visto ocluidas y no hacen nada y después le haces un control y se han vuelto a abrir. Pero normalmente lo que suele pasar es que por el trombo en la porción distal está entrando sangre por la oftálmica, por la comunicante posterior, y eso es lo que manda hacia arriba el extremo distal del trombo que se ha producido. Entonces, bueno, la otra manera de intentar evitar eso es lo que en ocasiones me parece que tú has hecho, ¿no? Colocar un stent entre A1 y M1, pero bueno. Sí, bueno, al final es un poco eso, ¿no? Sea una diversión, ¿no? Es decir, para que te haga de... Es como colocar un stent desde la externa a la común, desde la externa a la común, ¿no? Que eso también lo hacíamos nosotros antiguamente, ¿no? En enfermos que no se podían anticoagular con embolismos múltiples y acabamos poniéndole dos stents, igual stent desde la externa a la común, ¿no? Entonces todos los trombos y en la subclavia también se ponían cubriendo las dos vertebrales, ¿no? Y bueno, y tú lo único que te aseguraba que lo que iba a tener un dolor de oreja, porque hacía una isquemia auricular o se le iba a ir el embolismo a la mano, ¿no? Pero sí, hacías una cobertura de los 4 vasos intracraneales, ¿no? Pues también lo puedes hacer a nivel intracraneal, ¿no? Lo único que pasa es que no te salva la coroidea anterior en esos casos, ¿no? Pero bueno, suele estar compensada porque la obstrucción es crónica arriba y tiene que invertir, tiene que buscar colaterales casi siempre. Pero bueno, de todos modos son casos muy extremos, ¿eh? Yo tampoco... Yo cuando dicen lo del 25%, yo creo que más bien casi todos deberían ser más hemodinámicos que por embolígenos, ¿no? Sí, pero bueno, había embolígenos, claro. Cuando hicieron la tesis esta, no había casi ni resonancia magnética, ¿sabes? Sí, que lo que... ten cuidado. Cuando empezamos tú y yo, ¿no? Con el pleistoceno. Cuando empezamos tú y yo, que lo hizo José Ramón, recolectaba a los enfermos, veía a los... Es decir, no vayamos a creernos que... Las cavernas. Estamos hablando de hace más de 20 años, ¿no? Que era la tesis, ¿no? Y no habían nacido ninguno de estos tres. No, claro, no habían nacido ninguno de estos tres y la hizo José Ramón, que era un neurólogo que era tremendo, ¿no? Y que con Alberto Gil Peralta eran los dos que hacían el grupo de neurólogos vasculares del hospital, ¿no? Y ya te digo que él lo decía, ¿no? Que las oclusiones crónicas, para eso nos creíamos entonces que las oclusiones crónicas eran asintomáticas, que entonces estuvo de moda el bypass para las oclusiones crónicas, ¿no? Que se hicieron los bypasses de temporales superficiales, que falló la publicación del COD donde no demostró beneficio, ¿no? De un bypass para las oclusiones crónicas con insuficiencia hemodinámica, que era el planteamiento inicial de ese tipo, que después se ha criticado mucho ese ensayo también, porque probablemente sería mejorable, ¿no? Pero probablemente hoy en día el bypass inclusive en manos de algunas personas en concreta tendría algún tipo de utilidad. En personas concretas, ¿no? Estamos hablando de médicos concretos y de pacientes concretos, no como como una situación de que uno pueda estar haciendo bypasses de forma natural porque no tiene sentido, ¿no? Pero sí que podría tener alguna utilidad en enfermos con insuficiencia hemodinámica que no se pueda hacer recanalizar. Y yo creo que hay que asomarse mucho a la hemodinámica. Si los hemodinamistas, tú te sientas con ellos y tienen 15 tipos de guías, según el peso que tiene la punta, te van explicando cómo funcionan las guías para recanalizar. Y es un procedimiento que es largo, que yo he estado en algunos de ellos de hemodinámica y son capaces de estar 4 o 5 horas para recanalizar una arteria. Pero lo hacen, ¿no? Y las parten también, ¿eh? Bueno, como todas las cosas, ¿no? Pero yo creo que si te asomas un poco... que además son vasos muy chiquititos, o sea, muy difíciles. ¿Sí? Mariano, ¿tenías alguna pregunta, me parece, o querías decir algo más? No, solo que con el AngioTag a veces, con el AngioTag unifásico, a veces es difícil de diferenciar la oclusión crónica de la near occlusion con full collapse, ¿no? Que igual puede tener más predisposición a hacer embolias que una oclusión tapa. Pero bueno. Bueno, pero para eso está lo que decía Alberto Gil Peralta, que vamos al muñón.
Si cuando se hace una arteriografía inclusive y se hace una arteriografía de una bifurcación y uno ve un muñón, yo creo que es obligatorio ponerse con el catéter en el mismo muñón y hacer una inyección, ¿no? Porque uno se puede sorprender de interpretar por una bifurcación ocluida y de pronto ve un mínimo paso, ¿no? Que es lo que tú estás contando, ¿verdad? Es decir, que por eso cuando se hacen bifurcaciones y se ven oclusiones, en ocasiones es preferible subir el catéter al muñón ese, hacer una inyección selectiva de ese muñón y sorpresas te da la vida de vez en cuando, ¿no? Y en O sea, ese que no contexto, deberíamos, perdona. no No, deberíamos decir que está ocluida hasta que no, digamos, nos pongamos ahí y pongamos contraste, por si pasa. Sí, Bueno. claro, ¿no? Yo creo que hay que hacer inyección selectiva del muñón cuando existe muñón, porque hay en ocasiones que no existe muñón y unas veces te das cuenta, es verdad que hay veces que ves una rete, que no ves una pseudoclusión, sino que se ve una rete que son las vasa vasorum de la pared de la arteria que están recanalizando una arteria carótida interna y no es recanalizable. Bueno, la puedes recanalizar, pero no puedes ir por ese trayecto porque esos trayectos son vasa vasorum de la pared del vaso y no se puede entrar por ahí. Pero esos mismos vasa vasorum hay veces que te recanalizan distalmente y te dan a una luz, ¿no? Y esa, si eres capaz de encontrar la luz distal y conectar las dos, se pueden recanalizar perfectamente. Fernando, te había cortado, perdón. No, que antes, hace tiempo, se decía que cuando había flujo hasta carótida petrosa por colaterales, esa carótida cervical era recanalizable. Entonces, bueno, simplemente tenerlo en cuenta. Cuando no encuentras nada y el primer vaso que ves está ya en carótida supraoftálmica, ya entonces ya para intentar hacer una recanalización de una obstrucción crónica en esas circunstancias ya es más difícil, ¿no? ¿Tú qué tienes? ¿Una camiseta de los Celtics ahí detrás? Sí, de los Larry De Bird. Larry. Estoy en el cuarto de mi hijo que se ha escapado de casa. O sea ¿Esos que trofeos son tuyos? totalmente. No vamos, Han ganado en buena lid, no vamos a cortar nada de esto. Porque Esto va- estoy impresionado, ¿eh? No, yo lo que sí que aconsejaría, ojo con esto, y tener presente mucho la gente que empieza, hay veces que la faringe ascendente nace de la carótida interna, ¿no? Y te puede hacer una simulación de una near occlusion. Si no eres capaz, no abres bien el campo, no sabes para dónde sale, y está descrito en la literatura predilataciones para pasar de arteria faríngea ascendente con perforaciones, ¿no? Que pueden ser catastróficas, ¿no? Y hay que tener presente que la faringe ascendente como variante anatómica puede salir de la carótida interna y si te sale en el contexto de una carótida interna que esté ocluida con la faringe ascendente saliendo de ahí, te puede simular ocasionalmente la presencia de una near occlusion, una pseudo-oclusión que se hubiese hacia arriba, ¿no? Pero que se tenga presente simplemente eso. Bueno, pues apuntamos la faringe ascendente como arteria no dilatable. Perfecto. Con los métodos actuales. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta también en cuanto a las indicaciones. Y la pregunta es si hacéis la indicación de tratamiento endovascular por la caracterización de la placa. Es decir, pacientes que no esté indicado porque no son sintomáticos mayores del 70 o con oclusión contralateral, etcétera, etcétera. Y por la característica de la placa, por eco, resonancia o tal, lo que sea, digamos, hacéis la indicación de tratamiento endovascular. Bien, voy yo ahora, Fernando. Venga, Alejandro, tú primero. Bueno, nosotros, Antonio ya lo sabe, hemos caracterizado la placa por ecografía intravascular, hemos caracterizado la placa por resonancia magnética, se ha caracterizado por ecografía y por todo. El problema de la caracterización es simplemente que hay que ponerle una infraestructura a todo esto. Hicimos con Clara la resonancia magnética, todos los enfermos que se hicieron, y el problema es montar una infraestructura para hacer caracterización de placa con resonancia magnética que valía y que tenía sentido. Hicimos ecografía intravascular, lo cual me parece que es mucho más lógico y técnicamente era muy poco complejo. Yo creo que sirvió básicamente, yo por lo menos me sirvió para ver la clasificación de la placa, porque nosotros llevamos años tratando la placa y no sabemos ni los tipos de placa que es, ni las características de placa, y aprendes del tipo de placa. Nosotros lo que publicamos, y Antonio también lo sabe, fue que la placa era vulnerable normalmente cuando tú tratabas a los pacientes los primeros 14 días, es decir, caracterizamos según la placa que fuese el core, que estuviese pegado a la luz del vaso, pues se podía utilizar un tipo de stent de celda cerrada, que la malla era más cerrada, y en otro tipo de placa la celda abierta.
Al día de hoy no lo hacemos porque es muy difícil caracterizarla. Yo creo que se podría hacer perfectamente por ecografía intravascular. El problema que tiene la ecografía intravascular es que cada traductor que tú utilices vale 1000 euros. Y eso hace que, hombre, el coste que tiene y el beneficio que tiene es dudoso que se pueda mantener en el tiempo. Es una cosa que utilizan algunos hemodinamistas, no lo utilizan todos. Hay gente que piensa que la caracterización de la placa no tiene mucho sentido. Yo creo que sí que tiene sentido caracterizar la placa, pero nosotros no lo hacemos al día de hoy. Es decir, yo creo que una placa, si me decís de 40-50 hoy en día, 40-50 simplemente y sintomática que haya sido embolígena, yo creo que hay que tratarla. Punto. Es decir, no hay mayor caracterización de una placa que haya sido embolígena. Es decir, no sabemos el tipo de placa que es, pero vamos, como estamos tratando los web, ¿no? Carotidios, ¿no? Que son estenosis, digamos que son de bajo, que pueden ser de un 20, un 30%, y todos estamos tratando los web carotidios como si fuesen hoy en día, que antes no los tratábamos, ¿no? Es decir, y hoy en día los estamos tratando. Yo creo que la caracterización de la placa para lo que tenemos nos lo debe dar la sintomatología y el evento clínico. Fernando. Yo sí, vamos, yo no sé para qué se caracteriza la placa si no es una placa sintomática. Tratar una placa sintomática, bueno, ya hemos hablado Alejandro y yo varias veces y yo no suelo hacerlo. Y si tiene síntomas hay que hacerlo. Ya no estoy tan seguro de que tratar una placa en un enfermo sintomático del 30%, del 40% sea real. Yo me he encontrado, me han forzado a tratar estenosis no muy importantes, del 60, del 50%, porque le estaban dando de nuevo cuadros distales y al final, al mes, a los 2 meses, me dicen que sí, que tenía una fibrilación auricular, ¿no? Y que estaban dando también accidentes químicos en el mismo sitio y en otros lados. En mi opinión, la placa carotidia lo que indica es que el enfermo tiene arteriosclerosis. Y es una manera muy fácil de diagnosticar lo que es la arteriosclerosis. Decidir por una característica que te va a ir mejor que con el tratamiento antiagregante, a mí me cuesta. Es verdad que si el enfermo tiene una estenosis no importante, pero siguen dándole cuadros, bueno, pues entonces tienes que ir a por él. Pero por lo demás no lo hacemos. No tengo la experiencia de Alejandro de la eco intralumina. O sea, que seréis más sensible a la hora de tratar, sensible en cuanto al diámetro o la estenosis para tratar pacientes sintomáticos, y que realmente para pacientes asintomáticos no creéis necesario el estudio de la placa porque, digamos, no veis el beneficio de una vez detectada una placa vulnerable, hacer el tratamiento endovascular. Bueno, yo en eso creo que si el criterio de tratamiento, habría que poner cuáles son los criterios de tratamiento de una estenosis carotidia asintomática. Es decir, que vosotros, por ejemplo, tienen que ser placas que progresan. Si una placa está progresando, ya te está diciendo que esa placa está en situación de inestabilidad. Digamos que es como los aneurismas cuando crecen. Cuando una placa va progresando y pasa de un 60 a un 70, a un 80, a un 90, si te está avisando. Yo quiero recordar que el 25% nosotros, por lo menos, de los ictus que hacemos son tándem. El 25% de todos los ictus que hacemos. Es decir, y que tratamos tándem en enfermos con 80 y con 90 años. Y que nos encontramos en esa situación. Entonces, cuando tú tienes unas características, un enfermo con una oclusión contralateral, una estenosis del lado contralateral mayor del 70, estenosis que son rápidamente progresivas, situaciones de vasorreactividad disminuida o en situación exhausta o de robo, y una serie de criterios clínicos, yo creo que la placa carotidia asintomática no es que se pueda, es que se debe tratar. Es que se debe tratar. Lo que sí que es verdad que los enfermos están mucho más seleccionados. Nosotros, de aproximadamente 2.000 enfermos que hemos hecho, las asintomáticas son 400. Es decir, que no llegan ni al 20% de los enfermos de los que estamos tratando en estenosis carotidia. Pero sí que creo que hay una serie de criterios que, si uno los cumple, se deben tratar esos pacientes. Que son discutibles, perfectamente. Que una placa carotidia asintomática se puede tratar con el mejor tratamiento médico. También para eso están los ensayos que hay ahora puestos en marcha, para ver cuál es la conclusión final. Pero vamos, mi impresión es que si tú tienes una mortalidad por debajo del 2%, el tratamiento endovascular va a estar por encima del tratamiento, del mejor tratamiento médico, como impresión personal.
El único problema es que se mueren por el corazón. Bueno, se mueren por el corazón o se mueren Porque por antes de que lo tratemos, antes de que lo consigamos tratar. El problema de tratar unas cosas asintomáticas es que, bueno, puede ser que nos olvidemos de que el paciente es un todo. O sea, que el enfermo es un enfermo ateromatoso en general. Pero bueno, el enfermo con 80 y tantos años no es que sea ateromatoso, ¿no? no, es que es pluripatológico. Vale. Quizás. Es pluripatológico y entonces en el contexto pluripatológico, por eso yo cuando digo que los enfermos nosotros tenemos la misma morbimortalidad en enfermos asintomáticos que sintomáticos, fíjate lo que te digo. Sí. Pero eso tiene una explicación, no me extraña. porque los enfermos asintomáticos son enfermos que tienen bastante más edad, que son en una situación, factores de riesgo de 4 o 5 de ellos, con mayor grado de estenosis, en una situación basal peor y son asintomáticos. Es decir, pero es que muchos de estos asintomáticos, cuando tú le haces una resonancia magnética, lo de asintomáticos ríete. Es decir, claro, si tienen múltiples lesiones ya, aunque sean no, pero que claro, que están catalogadas asintomáticos y son y no lo son. Vale. Que ahora tienen un deterioro cognitivo y parece que el demencia vascular y todo. Empiezan a aparecer cosas. Y son enfermos que seleccionados son enfermos de alto riesgo. Y que lo que no y que tú estás tratando enfermos con estenosis carotidia sintomática de 60, 70, 72 y estos son enfermos, por lo menos los que nosotros tratamos, que tienen más edad, que tienen una vasorreactividad exhausta de robo, que tienen mal polígono, que son estenosis progresiva, que tienen mayor porcentaje de oclusiones contralaterales, por ejemplo, que es uno de los criterios que nosotros utilizamos, y que si no tiene una estenosis por debajo del 90%, nosotros una sintomática no la tratamos. Que son pacientes seleccionados, pero realmente con mucha carga vascular, ¿no? Con mucha carga vascular y que uno probablemente tiene más que perder que ganar, digamos, en el contexto de morbimortalidad, pero cuando lo pones en la balanza y en la historia natural que tienen esos enfermos, yo creo que probablemente hay un grupo de pacientes asintomáticos que sí se benefician del tratamiento en estenosis carotidia asintomática. Como dice Fernando, es verdad que se lo va a llevar a lo mejor un infarto y todo lo demás, pero al final hace 4 o 5 años, un enfermo de 80 años por encima, estábamos discutiendo si había que tratarlo de un ictus, y hoy en día ya estamos en los 90 y tantos, ¿no? Porque porque se tratan todos ellos, ¿no? Se va cambiando de una forma dinámica, ¿no? En resumen, yo diría que son asintomáticos entre comillas. También es verdad. Bueno, yo creo que podemos pasar al bloque de las preguntas de procedimiento, ¿no, David? Si quieres lanzarlas. Sí. Buenas noches a ambos. Gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros, con el Combine. En lo que es el tratamiento, empezaría por saber si sois partidarios de usar filtro, si lo usáis habitualmente, un filtro distal, si preferís un proximal tipo MoMA o a veces combináis con un catéter guía de balón porque hay mucha carga a lo mejor en algún tándem. ¿Qué opináis? Si a veces cuando es a nivel después de la estenosis, si hay mucha tortuosidad, preferís no poner filtro. ¿Cuál es vuestro parecer? Te toca primero, Fernando. Bueno, ya sabes que yo soy el no filter, o sea que ahí te puedo hablar muy poco. Es verdad que, bueno, hay un error que yo cometo muchas veces, que es tratar a todo el mundo igual. Entonces eso quizás no sea lo correcto. Pero la mayoría de los pacientes los tratamos, la amplia mayoría, con stent de malla cerrada, y yo creo que el filtro ahí apenas te produce beneficio. Por carácter tiendo a la simplicidad. Cuanto menos cosas tengas en la mesa, más feliz soy. Y cuanto más rápido, mejor. Nuestros resultados, pues, bueno, están en consonancia con los resultados de los demás. La charla, el estudio que hizo Paco Bravo sobre la difusión y demás, nos salen nuevas lesiones en difusión 24 horas después de colocar un stent del 7, no sé cuántos %. Que, bueno, hay artículos que ponen 60%, pero vamos, normalmente los artículos son del 20% con filtro. Si vais a utilizar stent de mallas abiertas, quizás sí convendría poner filtro. Si vais a utilizar stent de mallas cerradas, podéis plantearos no poner. Sería mi opción. Después,
por desconocimiento, voy a hablar sin conocer, yo obstruir carótidas comunes, carótidas externas y carótidas internas para tratar un stent carotidio, no sé vosotros, a mí hay enfermos que tocarlo empiezan ya a decir que no van a poder soportar una oclusión temporal durante mucho tiempo. Hay dilataciones de balón que en segundos está el enfermo haciendo ya desviación de la mirada y convulsionando. Pero no sé, a lo mejor a los demás no les pasa esas cosas, son enfermos de Córdoba nada más. No sé, Alejandro, no te rías de mí. Te toca a ti, Alejandro, venga, dale fuerte. Bueno, yo soy Mr. Filter, si él es no filter, yo soy del uso del filtro. Yo la aplicación que uso con el filtro, yo siempre digo lo mismo, tú te montas en el coche o te montas en la moto. ¿Tú te pones el casco? Sí. ¿Tú tienes accidente habitualmente? No. ¿Cuándo te sirve el casco? Cuando tiene un accidente. ¿Cuándo te sirve el cinturón de seguridad? Cuando tiene el accidente. Pues para eso sirven los filtros. Yo creo que esa es la mejor explicación. El filtro no te va a servir en la mayoría de las ocasiones, pero te va a servir en algunas situaciones de eventos clínicos. No por nada, sino porque nosotros hemos recogido lo que hay en el filtro y lo hemos analizado en 200 y pico, que ya lo publicamos hace muchos años, con microscopía electrónica. Y te podías encontrar hasta tu prima dentro del filtro, ¿sabes? En un momento dado. El resto del material, cuando las sábanas eran verdes, cristales de colesterol, colágeno, trozos de placa, te encontrabas absolutamente todo. Y a nosotros nos llama la atención que cuando recogemos el filtro, en ocasiones seguimos encontrando material. Entonces yo siempre digo que probablemente, y nosotros cuando hicimos difusión, que lo hizo Pilar Piñero en los estudios pre y post, en 170 enfermos, estábamos en el 15% de lesiones embólicas de nuevos eventos. Pero pensé cuando hacía las arteriografías cerebrales, nada más. La arteriografía cerebral estaba en el 20%, ¿no? Y probablemente si nosotros lo hiciésemos, nos sorprenderíamos de los eventos isquémicos que tenemos durante los procedimientos puramente diagnósticos. Yo creo que sí que hay que usar el filtro. En cuanto a la transcervical, oclusiones, balones y todo lo demás, a mí eso ya me parece, entra en el cuadro de la extracorpórea, cirugía extracorpórea para mí, ¿no? Es decir, me parece que es complicada una técnica en exceso. Cuando dice Fernando que ocluye, yo creo que eso pasa en los síncopes cerebrales, ¿no? En situaciones de enfermos que tienen mal polígono, que tú sabes que inflan, no hacen bradicardia, no hacen hipotensión y hacen una pérdida de conocimiento, el Lázaro, que se levantan encima de la mesa, empiezan con movimientos tónico-clónicos, desviación, emiten sonidos guturales, hacen todo tipo de colores y eso lo suelen hacer por oclusión temporal de una carótida simplemente con dilatar un balón durante 5 o 10 segundos, ¿no? Si hay enfermos que no van a ocluir una oclusión, pero eso es lo mismo, ¿no? Los cirujanos vasculares están haciendo la transcervical, ¿no? Que es pinchando directamente por disección de la carótida común y ponen un balón y suben. ¿Qué se puede hacer? Yo creo que se puede hacer. Hoy tenemos los balones tipo Gateway y el otro de, ¿cómo se llama? Que se usan para los ictus, ¿no? Que mucha gente lo está utilizando, que se podrían usar en un momento dado para... Y hay gente que pone el balón proximal y pone el filtro por arriba. Bueno, hay una parte que creo que hay que simplificar. En el momento que dice Fernando que hay veces que con curvas no te pueden pasar, es raro con una curva no te pase. Es decir, siempre puedes pasar una guía de 0,14 que te sirva como bodywear para tú pasar y rectificar ligeramente. No es frecuente que no te pase un filtro. No te puede pasar en una curva, ¿no? De 360 grados, pero inclusive así hay ciertos tipos de filtros que los puedes mantener en posición suficientemente distante de la estenosis para tratar. La única cosa que te digo es que el cinturón de seguridad sí se ha demostrado que tiene efectividad. Sí, sí, pero esto te lo demuestra nada más que el tiempo. Ya. Claro, si esto es así, eso nada más que te lo demuestra el tiempo. Es decir, cuando empezamos a hablar de morbi-mortalidad decían un 6%. Si tú me dices el 6% hoy no tiene sentido. En morbi-mortalidad en cuanto a tratamiento de enfermedad arteriosclerosis sintomática estamos hablando. Yo creo que esto tiene que estar por debajo del 3%, ¿no? Es decir, una estenosis carotidia sintomática, ¿no? Y que hay que demostrarlo, yo creo que hay que demostrarlo, pero se demuestra andando, no de otra forma.
Sí, en ese sentido creo que, y además tiene su explicación, ¿no? Es decir, a mí me la ha demostrado porque cuando hemos analizado por microscopía todos estos filtros y así, y todavía al día de hoy hacemos así, miramos al esto y se ve material, ¿no? ¿Que puede ser asintomático? Puede que sea asintomático mucho, pero que al final lo que recoge son partículas por encima de 120 micras el filtro. 110, 120 micras. No sé, pero me llama la atención. A mí el estudio de Bravo me llamó mucho la atención. Que salieran tan pocas lesiones en difusión. Es verdad que es 0,5 Tesla. La resonancia que cuando se hizo fue que se hizo en el año 2010. Pero es sorprendente. O sea, sin usar filtro, que la lógica te diría que si el filtro sirve para algo, deberías tener más lesiones en difusión que lo que está publicado. A mí, no sé. Y no creo que yo, ni mucho menos, tenga más cuidado que tú cuando haces eso. Es una cosa... Bueno, yo creo que al final es posible que la pregunta no sea filtro, ¿no? Sino que en este caso, Fernando, con el respaldo de este estudio que hizo, probablemente en su casuística no necesite el filtro, y en la casuística de Alejandro, con todo el material que saca del filtro, también está justificado, digamos, que use el filtro. Tal vez sea el procedimiento global. Lo claro es que os salen los números a los dos, uno con filtro y otro sin filtro, ¿no? Yo creo que al final cada uno tiene que usar su mejor material. Yo creo que Pero Alejandro es mejor que yo, ¿eh? Que conste. Bueno, y otra pregunta, en base a lo que has dicho antes, Fernando, que siempre usabas stents de celda cerrada. ¿Qué tipo de stents usáis? ¿Siempre los mismos? ¿Tenéis 2 o 3 tipos diferentes? ¿En qué situaciones usáis uno u otro? Muy básico. Prácticamente todos Carotid Wallenstein. No me he intentado hacer nada más. Tuvimos un problema con cuando salieron el stent de doble malla para evitar la restenosis y demás. Y no es que produjeran más cantidad de ictus, pero sí tremaban por la tarde porque el paciente, el dedo no lo movía, tenía un poco de disartria, que eran segundos, bueno, minutos, pero a mí no me gusta que me llamen por la tarde por un enfermo que he puesto un stent, y al enfermo tampoco le gusta que le pase eso por la tarde. Entonces, yo los stents de doble malla creo que tienen que estar más antiagregados que los stents de los Carotid Wallenstein, y lo demás prácticamente nada, ¿eh? No utilizo el stent de malla abierta, el stent de nitinol, desde hace bastante tiempo. El problema que tengo es evidente, es pasar, si tengo una estenosis, pasar una curva después de la estenosis. ¿Verdad? Entonces, nosotros eso lo intentamos solucionar con la guía amiga, con el Buddy Wire este. A mí me funciona eso muy pocas veces con el Carotid Wallenstein. Y ya últimamente, sobre todo en agudo, lo que hago es hacer la modificación, el Dotter modificado, que es pasar, por ejemplo, un Navien de 0,72, 0,73, pasas la estenosis, pasa el stent por dentro, retiras el catéter y lo abres dentro, el stent, ¿sabes? Por no usarlo. Puede ser un error de personalidad, no tener diferentes actitudes entre diferentes circunstancias, pero bueno, en principio es lo que hacemos. No me planteo mucho más. En lo que vais a ver mañana hay una frase que dice Goyal, que no seas un héroe. Si no puedes colocar un stent y solamente puedes hacer angioplastia y ya está, no se puede hacer otra cosa, bueno, pues se puede hacer angioplastia y se ve lo que pasa, y ya otro día nos planteamos otro nuevo tratamiento si así si hiciera falta. No sé si te he respondido lo que me has preguntado. Más o menos. Sí. Alejandro. Sí. Bueno, nosotros sí que usamos celda abierta o celda cerrada según la conformación de la arteria. Es decir, en arteria, en estenosis que están en angulaciones. Yo creo que la celda cerrada, que es el Wallenstein, es un stent muy bueno, de uso muy fácil, pero sí que rectifica completamente la arteria. Y al final la arteria es una cosa que se ancla en el agujero esocraneal del peñasco y en el arco aórtico. Y la distancia que tiene esa arteria es la que es. Y cuando uno la rectifica, está mandando arteria siempre para arriba, nunca la manda para abajo. La manda para arriba, por encima de la prótesis. Después vienen las velocidades un poco más altas, que si hay una plica. ¿Por qué? Porque tú estás desplazando arteria. Tú tienes una arteria que está en curva y tú le metes un Wallenstein del 940 y la arteria va para arriba.
Sí, va para arriba. Eso es así. Yo creo que me parece que no se pueden colocar la celda abierta perfectamente en cierto tipo de anatomía de vasos que me parecen a la hora de colocarlo bastante más elegantes. No estamos hablando de cuadros de ictus agudo y tal. Estamos hablando de programados, ¿no? De enfermos secundarios que tienen estenosis, angulación y la celda abierta funciona. Nosotros llevamos usando el Aculin yo creo que más de 10 años, ¿no? Y funciona muy bien y se adapta muy bien a la pared de la arteria, lo mismo que un Wallenstein nunca se adapta a un bulbo carotidio. Pero es que han pasado 5 años de un control y sigue sin estar adaptado al bulbo carotidio porque no se va a adaptar en la vida, al bulbo carotidio. ¿No? Si por diseño no se puede adaptar. Es recto, es una estructura tubular y pasa por el bulbo como pasa, que no pasa absolutamente nada, que ya todos lo sabemos, pero cuando tú pones una prótesis de celda abierta, anatómicamente se adapta mucho mejor a la pared de la arteria y hace el dibujo de un bulbo carotidio y de un tercio distal de carótida común y no te rectifica la arteria ni la mitad de lo que te rectifica una celda cerrada. En ese sentido nosotros lo hacemos así. En los ¿Y tándems, experiencia con doble malla tenéis? no, yo no lo he puesto en mi vida. Hay que poner la menor cantidad de hierro. A más hierro que ponga, más problemas. Eso ha pasado con los tándem. Es decir, con la gente que ha empezado a usar los tándem en agudo, es decir, como dice Fernando, eso ya necesitan antiagregación especial, ¿no? Es decir, y en el contexto de los tándem, que es donde ha dado más problemas de oclusiones a largo plazo de estos externos que se han publicado y todo lo demás, es una situación donde los enfermos están mal antiagregados, ¿no? Y por eso se reocluyen con esa tasa de frecuencia, ¿no? Lo que hay publicado hoy en día en situaciones de tándem, de ictus isquémico agudo con la doble malla, ¿no? Que es verdad que tiene un sentido de doble malla, protección de placa vulnerable, menos embolismo y todo lo demás, pero yo es que creo que al final el stenting carotidio hoy en día el problema fundamental no son los embolismos. Porque inclusive hoy con las técnicas que tenemos de rescate, cuando tiene un embolismo en M2, va, lo saca y te queda tan ancho y pancho, ¿no? Que hace 5 o 10 años no tenía nada que ver con lo que hay ahora, ¿no? Y prácticamente no tenemos ese tipo de complicación isquémica, yo es una complicación que se ve muy poco frecuentemente. Perfecto. Y en cuanto ya a la parte final del tratamiento, ¿hacéis angioplastia después de colocar el stent? ¿Esperáis unos minutos a ver si con la temperatura aumenta el diámetro? ¿No lo tocáis? Bueno, nosotros por definición hacemos siempre predilatación y nunca hacemos postdilatación, en la medida de lo posible. Justificación que hicimos 250 enfermos con doble transcraneal. Y hacíamos un doble transcraneal y durante todo el procedimiento dividimos el procedimiento en 4 pasos y detectábamos señales de microembolia en la cerebral media y silateral a la estenosis. Hacíamos la primera fase, que era la colocación del catéter guía, la segunda el paso del filtro, el tercer paso que era la predilatación, el cuarto era la colocación de la endoprótesis, el quinto era la postdilatación. Y de todos esos pasos, que eso lo publicamos en TNR, al final el que teníamos más embolismo, señales de microembolia durante todo el procedimiento era en la postdilatación. Y al final llegamos a la conclusión que hacíamos una predilatación, que si había que predilatar 2 veces, se predilataba 2 veces, pero lo que dejamos de hacer básicamente es postdilatación. En ese tipo de contexto de enfermos normales. Estamos hablando con una estenosis, sí. Dilatas con un 4, normalmente dilatamos con un 4, es lo que solemos utilizar, no suele hacer falta más porque el 4 rompe la placa, no sé que sea una placa calcificada, muy abigarrada, que necesite varias dilataciones porque inclusive no te pasen las prótesis, porque a la gente le pasa las prótesis tan agora. Yo hay veces que dilatamos con balones de 4 y de 5 y no pasan las prótesis. Es decir, yo me sorprendo porque a todo el mundo le pasa la prótesis, pero yo es que estoy harto de ver placas carotidias de esta calcificada que te pone y no pasan la prótesis y lo tienes que dejar, como decía Fernando, con una angioplastia simple, ¿no? Lo que pasa es que ya no juega a romper la placa, ¿no? Pero en ese contexto nosotros hacemos predilatación y no hacemos postdilatación. ¿Y el tipo de stent en cuanto a la postdilatación era igual, tanto si era abierta como cerrada? Daba exactamente igual. Yo creo que hay que tener presente que, por ejemplo, una celda abierta no lo debe usar uno en una placa calcificada. Pero no por nada, sino porque el diseño de la placa de la celda abierta hace que se te quede hacia adentro y cuando estás usando el filtro eso es un problema, parte de alguno de los anillos que están conformando la endoprótesis. Y cuando tienes que hacer el rescate del filtro,
vienen los problemas, porque no pasa, porque se te ha quedado una de las patas de la corona metida hacia adentro porque hay una placa de calcio y entonces te da problemas. Cuando tienes una placa muy calcificada, usa la celda cerrada. Pero es verdad que nosotros hay veces, yo no sé si a Fernando le ha pasado, en placas muy calcificadas no nos pasa un Wallenstein, pero que no te pasa. Y tú has dilatado con un balón de 3, de 4 y de 5 y no te pasa el Wallenstein, porque el Wallenstein tiene una ojiva distal, sí que va muy poco perfilada, ¿no? Y hay veces que le cuesta trabajo pasar sobre placas calcificadas. Fernando, dilatación post-stent. Todo lo contrario, Ah, Alejandro, como es natural. Menos mal que tenemos la misma escuela. Somos de la escuela del sur. Bueno, yo solamente dilato en uno de cada 5 casos, más o menos. O predilato, quiero decir, antes de colocar el stent. Y prácticamente casi todos, exceptuando que se me haya abierto bastante bien porque la placa sea muy blanda, no lo postdilato. Yo creía que en el estudio ese que tú decías que cuando salían más lesiones era cuando cateterizábamos, ¿no? No, cuando sale, en nosotros en el Doppler transcraneal cuando nos salían, no era en la colocación del introductor ni el paso del filtro, es en la postdilatación. Y de ahí sacamos la conclusión de que para eso lo hicimos, de decir, dejamos de postdilatar. Bueno, pues vuelvo a decir lo de siempre. Yo no he hecho ese tipo de estudio, nada más que hemos hecho de difusión. Nosotros vemos pocas complicaciones después de la angioplastia, que yo recuerde 2, pero nada más, ¿no? Y afortunadamente teníamos ya el sistema de trombectomía. Pero vamos, en principio lo que sí es verdad es que intento no pasarme de 4. Para pasarme a 5 milímetros la cosa tiene que estar ya realmente difícil y ver yo que no corre bien. Casi todos los hacemos con 4 milímetros. En eso estoy de acuerdo con eso y en todo. ¿No? Fernando, entonces dices que no predilata muchas y tampoco postdilata, ¿no? Y Alejandro tampoco postdilata. No, yo sí postdilato. Postdilata sí, pero no predilata. Eso es lo que intento, no predilatar. Eso, y Alejandro no postdilata. Es decir, se queda en estenosis residual. ¿Cuál es el objetivo entonces del tratamiento de la carótida? No es dejarla niquelar con la menos estenosis posible, ¿no? Es ser lo menos agresivo contra la placa. Claro, la estenosis residual menor del 30%. Bueno, por lo menos es el objetivo teórico a conseguir. Y la angioplastia post, máximo hasta 4 milímetros. Máximo 5. Casi todas 4, máximo 5. Vamos, no recuerdo haberme pasado. De hecho, no tengo balones de más de 5 en el almacén. O sea que vas a ver, valiente que soy yo. O sea que básicamente trabajamos en rangos de 4 milímetros de balón, de pre o postdilatación, pero no más allá, excepcionalmente un 5, pero no más allá de eso. Yo como yo tengo miedo a soltar la placa si meto el balón de 4, la verdad es que intento meter antes del stem, si lo tengo que predilatar, balón de 2,75 o 3 milímetros. Y después pongo el stem y después lo dilato con un balón de 4. Eso es lo que suelo hacer si no pasa el stem. Supongo que la dilatación esta de 2,75 o 3 poquito es pensando que, claro, Alejandro sí que tiene un filtro. Claro. Y tú no. Y yo no lo tengo. Romper un poquito para que sepa la prótesis, para que ponga para que pase la prótesis nada más. Lo justo. ¿Vale? Entonces yo, entre comillas, el filtro mío es la malla cerrada. Vamos. Para que me entendáis. Yo realmente lo que me pide el cuerpo ahora es deciros que me digáis cuáles son los fallos que principalmente cometemos, ¿no? En cuanto al tratamiento, ¿no? Un fallo puede ser eso, el querer dejar sin estenosis residual lo más grande posible. ¿Qué más fallos veis que se producen habitualmente o que veis, yo que sé, cursos, congresos, donde sea, ¿no? En cuanto al procedimiento. Alejandro, tú. Yo vamos, ni papá, vamos, de fallos que cometan los demás. Yo creo que no hay que dejar la arteria niquelada ni nada de eso. Primero porque nunca la vamos a dejar, porque el bulbo carotidio mide de 8 a 12.
Sí, y nosotros reconstruimos una arteria que podrá medir como mucho 5 o 6 el balón que más le pueden meter, ¿no? Y nunca va a reconstruir un bulbo carotidio, y la mayoría de las veces está afectado el bulbo carotidio y no reconstruimos el bulbo carotidio. Si nosotros dejamos una estructura tubular, que yo creo que nos conformamos con que la endoprótesis siga haciendo su efecto durante, que eso ya lo publicó también grupo de Mainar, ¿no? Con el stenting directo, sin pre ni post ni nada de nada, ¿no? Y los stenes, ¡guau!, se abrían que yo me asombraba, yo siempre se lo decía a Manuel Mainar, digo, oye, macho, qué bien, cómo son estos, porque qué placas más blandas, ¿no? Porque tú te encuentras de vez en cuando algunas placas pero bueno, son formas de trabajar, ¿no? Yo errores que se cometan en otros sitios no lo sé. Yo creo que hoy en día está todo muy, yo creo que no hay que hacer, por ejemplo, ellos hacen, por ejemplo, determinaciones de PRU y de ARU. Nosotros eso es una cosa que lo hicimos durante muchos enfermos. Vimos que los resultados que teníamos no influían en la mortalidad, y dejamos de hacer determinaciones de Verify, de PRU y de ARU. No hacemos en ninguno. O sea, excepcionalmente lo hacemos en aquellos casos que son tratamientos un poco en agudo diferido 24 horas y se le da una dosis de carga, ¿no? Y todas las dosis de carga suelen ser hiporrespondedores, es decir, porque no les da tiempo a que los valores de PRU vayan por debajo de 230, que es donde tenemos el punto de corte, ¿no? Pero hay gente que lo sigue haciendo. Fernando, yo sé que lo hace, determinaciones de PRU y de ARU. Nosotros lo hicimos durante un tiempo, inclusive ajustamos dosis, doblamos dosis, usamos 150 miligramos en los pacientes a ver si variaba la morbimortalidad, siguiendo lo que se hacía en hemodinámica también. Vimos que no había, y bueno, tú haces los trabajos para sacar conclusiones y según esas conclusiones cambiar el procedimiento tuyo como lo tengas, ¿no? Entonces yo creo que cada uno tiene un librillo. Como para decir errores, yo creo que es difícil, ¿no? Tendrías que estar allí viéndolo cómo trabaja la gente para saber cuáles son los errores que se cometen, ¿no? Yo creo que se cometen poco porque las complicaciones las tenemos tú y yo, nada más. O sea que... Bueno, también, ¿verdad? No sé. No podemos decirle a los demás que hacen algo mal. Yo no lo sé. Yo tampoco veo no sé cómo hace la gente la técnica. Yo me quedé en Matías, ¿sabes? En el Matías este alemán que, ¿cómo se llamaba? Que era el que más hacía más carótida y más trabajaba y todo lo demás. Y yo no te podría decir, Antonio, cuáles son las cosas que no se hacen, porque verás que se pueden poner y no se puede poner filtro, uno predilata y el otro postdilata. Si este hace determinaciones de Verify, nosotros no hacemos determinaciones de Verify. Este no trata casi una estenosis carotidia asintomática, nosotros el 20% de nuestra estenosis con unos criterios las tratamos. Es decir, que en ese sentido, yo creo que lo que hay que tener presente es que hagas lo que hagas, tienes que tener una morbimortalidad por debajo del 3%. Es decir, que lo que se ajusta para la estenosis carotidia asintomática, que era un 3% de morbimortalidad y de un 6%, con auditoría externa, no da por eso, ¿no? No. Y después las tasas de restenosis que tenemos, que nosotros andamos en el 9-10% de tasa de restenosis, ¿no? Y sintomática, además, Eso de que decimos que las restenosis son asintomáticas, eso habría que verlo, ¿no? Nosotros la analizamos 1000 enfermos, que lo publicamos también en el Stroke, sobre restenosis, y las restenosis son sintomáticas, la mayoría, además salen muy significativos, ¿no? La AP, cuando las compara sin restenosis con restenosis, hay que tenerlo presente, ¿no? Bueno, pero yo creo que una buena conclusión del procedimiento, ¿no?, es ser lo menos agresivo contra la placa, ¿no? Cada uno a su forma, pero ser lo menos agresivo contra la placa y no intentar dejar esa arteria completamente dilatada, ¿no?, como objetivo del tratamiento, ¿no? Yo creo que eso puede ser una conclusión más o menos, ¿no? Mariano, tu pregunta incómoda. No, Alejandro, tú también te quedas con ese 30% de estenosis residual de Fernando. Y sí, yo creo que no queda exactamente igual eso. Sí, eso siempre a mí me enseñaron de chico, la ley de la Poisson, ¿no? Que el flujo está en relación con el radio a la cuarta potencia. Eso yo me lo habrá escuchado decir muchas veces, ¿no? Que cuando tú aumentas el calibre de una arteria de 1 te he escuchado muchas cosas. Sí. De 1 a 2 milímetros, tú estás incrementando exponencialmente el flujo por 4, exponencialmente. Entonces yo creo que no hay que obsesionarse
Esto no es la circulación de hemodinámica, es importante, por ejemplo, en hemodinámica es importantísimo cómo se adhiere el stent a la pared, están con la OTC, están estudiando cosas, pero bueno, ellos nada más que tienen la coronaria y están todos los días dándolo vuelta y lo hacen muy bien, yo siempre lo he dicho, ¿no? Pero en nuestro caso es un vaso de muy grueso calibre que llega a medir 8 o 12 milímetros, sí que una bifurcación carotidia mide 10 11 milímetros de media. Sí, mide 10 11 milímetros de media. Y nosotros no vamos a tener nunca balones piramidales, que es lo que tendríamos que tener, ¿no? Un balón piramidal que dilatase el bulbo carotidio y que respetase los 5 o 6 milímetros distal, pero eso no lo vamos a tener porque no, yo creo que no es el objetivo de esto, ¿no? Es decir, el objetivo de esto es reconstruir una arteria que quede con un flujo lo suficiente para que a nivel intracraneal no tenga problemas de vasorreactividad y con eso a mí me parece que una estenosis residual de un 20 o un 30%, gloria bendita. Yo hace ya muchos años que eso de dejar la arteria niquelada, saca uno pecho, fíjate cómo la hemos dejado, eso ya sabe, Fernando y yo creo que somos muy grandes para eso, ¿no? Para sacar pecho para eso, ¿no? Pecho ya, ni pecho ni picha, nada. Pues hay gente que sigue sacando pecho. Bueno, sí, son más jóvenes. Bien, va, pero eso es una cuestión de edad. Mariano, eso es una cuestión de edad, ¿sabes? Yo siempre le digo, esto es una cuestión de edad. Si ya llega un momento tú con eso que tú lo que te dice el instinto es eso, ¿no? Es decir, recanaliza la arteria, pon la prótesis. Fernando dice que hay que hacer las cosas sencillas y es importante hacerlas sencillas. Para mí, hacerlas sencillas, por ejemplo, usando un filtro. Yo es que si no pongo un filtro creo que estoy de los nervios. Sí, pero eso es una decisión personal. Yo como estoy tranquilo y a gusto y me siento protegido es con eso, ¿no? Él se siente protegido sin el filtro, ya está. Sí, yo creo que se trata al final que tu morbimortalidad y que tú estés auditado, si el 6% ya no vale. El 6% valía en el 90 y tanto, en los años 90, cuando salió el NACE y el ECE y salió el Cábata, al final del año 90, principio del 2000. Hoy en día el 6% no vale de morbimortalidad ya, ¿no? Es decir, eso hoy en día no tiene sentido, no es defendible. Es decir, cualquiera que tenga un 6% de morbimortalidad, que vaya cerrando el kiosco. Al final parece que el filtro es el balón de remodeling, el aneurisma roto, ¿no? Exactamente. Te complica, no lo uses. Si lo usas es porque te sientes cómodo y sabes que estás trabajando con un airbag, con un cinturón, ¿no? Bueno, última pregunta, Mariano, lánzala. Síndrome de hiperperfusión, que yo no sé ni qué significa. En Sevilla lo nombran mucho, no sé en Córdoba. ¿Qué cuidado hay que tener para intentar que no ocurra, disminuir la posibilidad de que ocurra? Fernando, tú. Bueno, lo primero no intentar. El síndrome de hiperperfusión me enseñó Alejandro que casi siempre pasa con el mismo. La persona muy mayor, que tiene un solo vaso, que no tiene comunicaciones compensaciones por ningún otro sitio, y ese va a venir a por ti. Entonces, lo que hay que tener, en mi opinión, es desde el principio, todos los pacientes muy bien controlada la tensión arterial, no solamente en los que creen que van a hacer síndrome de hiperperfusión. Saber que la atropina dada sin hacer falta produce daño. Saber que no sabemos por qué se produce el síndrome de hiperperfusión, me parece a mí, pero sí sabemos que si abrimos excesivamente el vaso inferior puede producir también con más facilidad el síndrome de hiperperfusión. El estudio que hizo Alejandro deja muchas cosas abiertas, ¿no? Lo malo de ese estudio es que simplemente no sabemos nada, o sabemos muy poco. Y entonces, ¿qué es lo mejor? No lo sé. Yo creo que lo mejor es intentar, si tienes duda, dejar un poco de estenosis más de lo que te hubiera gustado y sobre todo controlar la tensión arterial. No me gusta, creo que lo hace Alejandro, no sé. No me gusta colocar un stent e ir al mes y dilatarlo. Eso no me parece normal, pero pocas cosas más se pueden hacer. Síndrome de hiperperfusión hemos tenido todos, creo. Todos, ¿no? Si no hemos tenido, y algunos de ellos con resultados dramáticos, que se han muerto el paciente en la mesa. Recuerdo
Entonces, pero no sé, la ecodoppler después de que la hicimos cuando Alejandro nos pidió trabajar en Hispania, a mí no me demostró ninguno. Y llevamos, no sé cuántos metimos, pero vamos, 100 o pico. Y no, quizás menos. Y no demostramos nunca un aumento de velocidad. Alejandro tiene otra experiencia muy diferente a la mía. Venga, Alejandro. Sí, bueno, nosotros tenemos otra experiencia. Yo creo que eso, nosotros hacemos el stenting en 2 pasos. Si predilatamos, se hace estudio de vasorreactividad de nuevo y si hemos seguido los criterios de que si son pacientes con insuficiencia renal, que es lo que nos salía en el Hispania y todo lo demás, que es lo que más hemos sacado, ándate contento porque son enfermos que predisponen al síndrome de hiperperfusión. También hemos sacado una conclusión, que la definición de síndrome de hiperperfusión no es válida, ¿no? Que es un incremento de la velocidad del pico sistólico por encima del 100% sobre los valores basales. Claro, si tú tienes una velocidad de pico sistólico de 35, es muy fácil que cuando tú dilates la dobles a 70. Sí, eso es muy fácil. Y según eso es un criterio de síndrome de hiperperfusión. Y nosotros tenemos cerca de un 40% con criterio de Doppler de síndrome de hiperperfusión que no presentaron clínicas de síndrome de hiperperfusión. Entonces yo creo que hay un criterio diagnóstico por Doppler de síndrome de hiperperfusión que no es válido, que es el incremento de la velocidad del flujo cerebral mayor de un 100% sobre el valor basal, que nosotros pensamos que no es válido, porque eso va a depender de la velocidad de pico sistólico que tenga esa cerebral media en el momento antes de la predilatación. Eso lo primero. Segundo, tenemos un porcentaje de enfermos con un síndrome de hiperperfusión leve, que solamente se muestran con cefalea y nada más, y después el moderado grave, que tienen trastorno de conciencia, epilepsia, hemorragia y todos los avíos y todo lo demás. Pero es que un porcentaje de estos enfermos no cumplen el criterio de síndrome de hiperperfusión por Doppler. Es decir, que al final el planteamiento de todo esto, nosotros lo que hacemos, enfermos que sospechamos que va a tener criterio de síndrome de hiperperfusión porque tenga mal polígono, porque tenga una insuficiencia renal, porque tenga un paciente de edad, porque hemos visto que en la carótida izquierda, no me preguntéis por qué es más frecuente que la derecha, que puede ser simplemente un hallazgo, pero sí que no sale. Yo creo que hay que estar sobre aviso. Y nosotros lo que hacemos, una predilatación, colocamos la prótesis y nos vamos. Una predilatación con un balón de 2 o de 3 y dejamos una dilatación incompleta. ¿Y qué hacemos? Repetimos el estudio de vasorreactividad a los 20-25 días. Y lo que evaluamos es si ese estudio de vasorreactividad se ha normalizado. Es decir, que si está en situación de exhausta o de robo, ha pasado disminuido, y si ha pasado de disminuido a normalizar, que haya bajado un escalón en los criterios del Doppler transcraneal. Y si se ha normalizado, lo que hacemos es un segundo tratamiento. Eso no es que lo hagamos nosotros, eso es una técnica japonesa descrita en la literatura, que son los 2 pasos, el stenting en 2 pasos, que digamos que el equivalente sería aneurisma roto, que tú haces un coiling y después metes un diverso de flujo. Pues esto es exactamente lo mismo. Tenemos un criterio, lo puede hacer por Doppler transcraneal, lo puede hacer una perfusión, le puede hacer un PET, le puede hacer lo que sea. Pero ¿qué es un criterio que te sirve? Yo creo que es un criterio que te sirve. Es decir, porque al final todos, como dice Fernando, hemos tenido arterias con estenosis que hemos dilatado y hemos tenido una transformación hemorrágica, ¿no? Que es la complicación más grave que tenemos. Nosotros sabéis que llevamos persiguiendo el síndrome de hiperperfusión años. Ahora estamos con los biomarcadores, con los OLIN y estamos dándoles vueltas y todo lo demás, ¿no? Pero yo personalmente creo que es la complicación mayor que tenemos. Es decir, en el Hispania salía un 2,7% de síndrome de hiperperfusión. Es decir, y un 2,1 era moderado o grave, ¿no? Pero es que eran mucho mayores los que tenían síndrome de hiperperfusión por Doppler transcraneal, ¿no? Y el planteamiento que hacemos es, oiga, este criterio de definición de síndrome de hiperperfusión no es válido. No es válido ese incremento de un 100% del flujo con respecto a una situación basal, no, porque lo vemos muchas veces y no tienen ninguna traducción clínica. Y nos encontramos enfermos que no hacen ese doblaje del flujo cerebral y hacen síndrome de hiperperfusión. ¿Vale? Y lo que hacemos en ese sentido son el stenting en 2 pasos, ¿no? Predilatamos con un balón de 2 o de 3, se pone el stent y nos vamos.
Se repite el estudio de vasorreactividad cerebral, que es con lo que nosotros, el test de apnea, que es con lo que estamos haciendo. Antes se usaba la acetolamida, en otros sitios se usa la PET, en la perfusión. Se comprueba, se normaliza, vuelve. A los 20 días, 30 días, vuelve y se trata. ¿El límite de sistólica en el procedimiento y post-procedimiento, 140 o...? Nosotros estamos en 160 de límite de sistólica. Y eso, pero vamos, normalmente lo primero que hacemos es si tiene ganas de orinar, que muchos de esos vienen con ganas de orinar y le ponen la botella, orina y hace la tensión y te ha olvidado del urapidilo, que están los neurólogos con el urapidilo allí dándole vuelta y todo lo demás. Digo, anda, ponle la botella que verás tú cómo se va a quedar a gusto. Y la tensión muchas veces cae con una cosa tan simple como esa. 150 más o menos. A propósito de la carótida izquierda, puede ser porque sea... Lo de síndrome de hiperperfusión no solamente es por el tamaño, sino por la dirección del eje de... Sí, claro, y porque tiene una y la derecha tiene una bifurcación previa. Bifurcación previa, claro. Y entonces, por eso tenemos una carótida cavernosa así. Si no tendríamos, en vez de una carótida cavernosa, tendríamos una arteria renal en la cabeza que iría con directo el flujo para arriba. Entonces, yo creo que va por ahí. Eso me lo tienes que explicar, lo de la carótida cavernosa me lo tienes que explicar así porque no lo he entendido, ¿sabes? Llevamos una hora, ¿eh? Yo... es muy fácil. No lo he llegado a entender, ¿sabes? Porque la yo carótida cavernosa... me va a explicar los 3 sitios del cuerpo humano donde la arteria no va acompañada de una vena, sino de un plexo. No, cariño, eso no va por ahí. No, bueno, por ahí, entonces. Entonces, la carótida cavernosa, la disposición clásica, vamos, es tener 2 curvas y que va haciéndola de delante hacia detrás, de lateral a media. Claro, si tú, en vez de colocar esa disposición, que en el fondo lo que está haciendo realmente es hacer que el efecto del golpe del flujo tenga que hacer varias cosas antes de poder entrar al tejido cerebral. Si tuviéramos una arteria renal en la cabeza, una cosa recta, la vertebral y la vertebral. Pues la vertebral es que te da 2 o 3 vueltas antes de subir. Sí, pero ¿y si tú tienes un bucle en la carótida? Pues entonces es una disminución del efecto directo sobre el tejido intracerebral, sobre la vasculatura cerebral. Un bucle, en el fondo, es una medida de adaptación a un cuadro de hipertensión. Estamos saliendo, tú sabes que no estamos saliendo, ¿no? Bueno, si no, no seríamos nosotros dos. Con bucle tienes menos con pacientes con bucle tendrás menos hiperperfusión. Claro. Tendrán más disesiones. También. Claro. Ambos, la vida sí, no se puede... por un lado lo pierden por siempre. otro. Lo que ganan por uno lo pierden por otro. El otro. Pero evidentemente, si el enfermo que tiene hipertensión está intentando, el organismo busca su mecanismo para intentar compensar. Entonces, vamos, de todo modo, lo que tú has dicho, la ley de Poiseuille y demás, el flujo turbulento, todo eso es muy interesante y no la estamos haciendo en ningún caso. ¿Por qué las estenosis de vasos tan grandes producen fenómenos embólicos, mientras que las estenosis pequeñitas, de vasos pequeños como la coronaria, nada más que producen fenómenos hemodinámicos? Hay muy pocos, hay émbolos, pero hay mucho menos émbolos que en los cuadros, por ejemplo, carotídeos. Pues será porque el flujo turbulento que se produce en un vaso pequeño es mucho menor que el flujo turbulento que se produce en un vaso grande. Porque es más peligroso una estenosis corta. Yo creo que hay que saber, sí, la única bifurcación del cuerpo humano, que la suma de las 2 arterias sea mayor que el diámetro de las 2 arterias de la bifurcación sea mayor que el diámetro proximal de la arteria de la bifurcación carotídea. Claro. Por eso el vaso es muy grande. El diámetro de la externa y del bulbo carotídeo, eso mide mayor. Y es el único sitio que se da esa disposición y ese grosor de la suma de las bifurcaciones, que la suma de las bifurcaciones de la arteria es mayor que del vaso proximal, que no se da en otro sitio del cuerpo humano. Pues y al final, esto favorece el flujo turbulento una barbaridad. Y el flujo turbulento favorece el embolismo, en los émbolos. Todo lo que sea grande, pulsátil, estenosis corta, pulsátil, estenosis corta, todo eso... Yo creo que son las 11 de la noche, Fernando. Yo creo que son las 11 de la noche y ya no estamos poniendo... Ahora es cuando te puedo coger un poco de baja resistencia. Bueno, ya es verdad que son las 11, vamos a terminar. Dame 30 segundos o 1 minuto cada uno de consejo al que empieza en cuanto al procedimiento de la carótida o en cuanto a las indicaciones. 30 segundos, 1 minuto por cabeza. ¿Quién quiere empezar? Fernando, te ha tocado. Trata enfermos que estés convencido de que te hagan falta tratarlo. Simplemente eso.
Si tienes dudas, no lo trates. 30 segundos. Alejandro. Bueno, yo creo que usa protocolo. Se establece un protocolo de tratamiento. Y cuando uno empieza, si tiene duda, pide ayuda, que es que eso es lo único que no nos cuesta trabajo, ¿no? Es decir, llama, que hay gente que seguro que te va a echar una mano siempre ante la duda de que uno pueda tener al empezar los tratamientos. Yo creo que lo que hay que tener muy claro cuáles son los criterios de indicación, y si uno cumple los criterios de indicación y sabe cuál es la mortalidad que tiene que empezar, tendrá una curva de aprendizaje. Nadie tiene una curva de aprendizaje que empieza con el 2%. Eso es así, ¿no? Pero hay que ser sensato y en la medida de lo posible empezar, como dice Fernando, quizá con enfermos más fáciles y que uno lo vaya complicando porque técnicamente se acaban complicando los enfermos, ¿no? Y empieza con lo sencillo, usa criterios de indicación, no te salgas del protocolo, pégate a un neurólogo a la hora de hacerlo porque yo creo que eso es importantísimo y después sigue los enfermos, ¿no? Para saber dónde estamos, ¿no? Eso son más de 30 segundos, ¿eh? Este que ha aprovechado los 15 tuyos. ¿Qué me has dejado? Bueno, básicamente protocolo de auditoría, Alejandro, ¿no? Y que estés convencido del paciente que entra en sala, que no tenga la duda de este no lo tiene que haber metido porque es el que se complica, ¿no? Y es muy difícil justificarte las complicaciones de esos pacientes. La cabeza tiene que funcionar. Mariano, David, ¿algo que alegar? No, solo darles las gracias por todos, o sea, las dos visiones, que es lo que más me ha gustado, que cada uno lo hace a su manera. Nosotros quizá nos parecemos un poquito más a Alejandro, pero en otras cosas a Fernando. Me ha gustado ver esta variabilidad. Muchas gracias por todo, sí, por todos los trucos y todas las ideas que habéis aportado, sobre todo estas últimas interesantes de la tortuosidad en seno cavernoso. Nunca me lo había planteado, igual que tampoco me había planteado que es verdad que la bifurcación carotidia, el diámetro es mayor si sumas interna y externa. Muy interesante también. Y muchas gracias. Sé que es complicado que encontréis huecos para este tipo de charlas, de formación. Gracias de parte de todo el equipo del Combine. Bueno, pues yo creo que queda dicho. Muchísimas gracias por el esfuerzo. Son las 11 de la noche y yo creo que ha quedado grabado. Esto es oro. Mañana mañana aprovecho que estoy solo. Mañana retransmitiremos y quedaremos a cualquier pregunta. Bueno, un abrazo a todos. Viva los Celtics. Viva los Celtics, no lo sabes tú bien. Venga, señores, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Cuídense.